Buenas tardes, soy Marix Aranguren. Dando continuidad a nuestro evento académico, primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia tiene el gusto de presentar al doctor Hubert Wadid Ruiz Rengifo, quien en esta oportunidad abordará la conferencia titulada La responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance. El doctor Hubert Wadid Ruiz Rengifo, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Abogado con diplomado de estudios avanzados de la Universidad de Salamanca, España. Múltiples posgrados en Derecho Penal, Administrativo y Prevención de la Corrupción en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Estancias de investigación en el Max Planck Institute de la ciudad alemana de Friburgo de Brisgovia. También en el Instituto CICU de la Universidad de Bolonia y Módena y Reggio Emilia. Estudios de gobernanza en la Universidad George Washington y Compliance Officer, autor del proyecto Howard sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya fue presentado en el Congreso de la República de Colombia, julio 30 del 2020. Autor de varias obras penales, Master Corporate Compliance, y ha recibido 2 doctorados honoris causa, con la seguridad que será un gran aporte para el conocimiento de esta temática para todos los participantes de esta nueva jornada. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Hubert Wadid Ruiz Rengifo y esta vez vamos a conversar sobre un tema demasiado crucial e importante, esencial en los últimos tiempos, que se conoce como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance. En efecto, hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es hablar de su fundamento, que sabemos que es el compliance. Bien, realmente el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un gran desafío. Es un cambio de paradigma, es lo que he dicho de manera un poco jocosa, es cambiarnos de una empresa celular a otra, es cambiar el chip. Realmente se está dando de esa manera y más que una revolución en el derecho penal, concretamente, es más bien una evolución. Y esa es la gran diferencia, ese es el gran punto. Efectivamente, cuando hablo de cambio de paradigma, nos estamos refiriendo de manera clara a la temática de romper con el principio societas delinquere non potest. Durante mucho tiempo ha estado allí que la sociedad no delinque. Pero bueno, lo importante de todo esto es primero analizar en qué estamos. Y para poder puntualizar que es un cambio de paradigma, tenemos que observar en qué etapa de la historia estamos. Siempre tengo de manera de anécdota, recuerdan ustedes a Feynman y su amigo también Paul Dirac, premio Nobel de Física, ambos en distintas épocas, en distintos años. Y hay una anécdota de Feynman donde manifiesta y cuenta que Paul Dirac escribió un texto bastante complejo sobre los problemas actuales en ese momento para ellos, y recuerda que no entendió nada, pero que en la parte del párrafo final decía una cosa: aquí hay necesidad de algunas ideas nuevas. Y en efecto, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas requiere, y hay necesidad de algunas ideas
nuevas. Hasta ahora el debate, durante largos años, más de décadas, se viene discutiendo, pero ahora con mayor intensidad en su fundamento, el tema del compliance. Se viene hablando, dígase bien, que realmente todo el análisis está cimentado, dígase bien, en su admisión. Pero bueno, lo importante es entender que esta temática es un tema, dígase bien, de gran desafío. Es un tema que requiere de mucha puntualización. Hasta ahora se ha dicho mucho, hay mucho discurso teórico, pero que desde el punto de vista no hay un consenso claro sobre la mayoría de los puntos. Y esto obedece a unas cuestiones que vamos a venir analizando y vamos a ir concretando en este tema. Pues bien, quede claro que existe un consenso hasta ahora que hay que responsabilizar a las empresas. Eso está claro. No hay discusión sobre eso. En todo el mundo está claro que a las empresas hay que responsabilizarlas. Lo que no está claro es cuál es la vía que se utiliza. Si utilizamos la vía del derecho penal, la vía del derecho administrativo, o en su efecto el derecho administrativo sancionador, como lo hace Alemania, o nos vamos por la vía civil, no hay consenso en eso. Tanto es así que algunos países, como vamos a ir analizando, algunos países se han ido por la vía penal, otros países, el caso por ejemplo de España, el caso de Francia, el caso de Argentina en 2018, y muchos otros países se han ido por la vía penal y otros por la vía administrativa, el caso de Italia, con el decreto 231 del 8 de junio de 2001, el caso de Perú, el mismo caso de Colombia, con la ley 1778-2016, y otros países se han ido por una diferente vía. Hay discusión en eso está el debate, pero que quede claro que hay un consenso sobre, oígase bien, sobre que hay que responsabilizar a las empresas. Y esto obedece a varias cosas. Uno, el tema consensual, el tema de los acuerdos a nivel internacional. Y yo diría también el tema de la evolución, porque no planteo una revolución, la revolución requiere otras cosas. Es la evolución misma del derecho penal, como lo vamos a puntualizar más tarde. Pero hay una cuestión que quiero que quede claro y puntualizando. La pregunta de responsabilizar o no a las empresas, a las personas jurídicas, concretamente, antes el discurso era la responsabilidad de los entes colectivos, responsabilidad de las agrupaciones, etcétera, etcétera. Cualquiera de los nombres implica responsabilizar a las personas jurídicas. Y en esto hay que tener en cuenta, dependiendo de la pregunta, se da la respuesta. Eso está claro, ¿no? Hay un texto muy interesante que me gustaría recomendarles, el arte de formular las preguntas, el arte de formular preguntas esenciales. El punto de responsabilizar penalmente a las empresas es una pregunta esencial, que requiere una respuesta esencial, conforme. Y acá voy con todo esto. Cuando surge la temática, el factor criminógeno que hace hacer resucitar una temática que en su momento también tuvo discusión en la Edad Media, pero tiene mayor protagonismo en esta etapa de la historia, el factor criminógeno de la impunidad de los de arriba, de la impunidad de los poderosos, de los ricos, y por ello se habla incluso del resurgimiento de la obra que todo el mundo conoce, de Sutherland, ¿no? Sobre el delito de cuello blanco. Claro, había que ir al de arriba. Siempre el derecho penal, como disciplina, estaba enfocado en el de abajo, el de ruana, ¿no? Y la concepción que había que ir al de arriba. Claro.
Hasta ahí todo bien, todo normal, allí todo funciona bien, pero para poder adentrarnos un poco en la temática tenemos que decir que qué etapa de la historia. Y siempre refiero que la etapa de la historia que tenemos en estos momentos es la etapa de la hipermodernidad. La etapa de la hipermodernidad. Y en esto sigo a pie juntilla la obra interesante, que también la recomiendo, Los tiempos hipermodernos, que publicó Anagrama en el 2006, del profesor Gilles Lipovetsky, profesor francés de Grenoble. Les recomiendo, es un libro corto, no hay que como todas las cuestiones en la sociedad, en la vida, que la mayoría de las obras que han marcado una pauta son obras pequeñas, ¿no? La tesis de Einstein son de 36 páginas, el libro El delito y las penas de Beccaria es corto, el programa de Marburgo de Liszt, de Franz von Liszt, es pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la etapa de la historia, para poderlo decir cómo adentrarnos a este tema. Y la etapa de la historia, como les decía, es la hipermodernidad. Y tiene unas características. Que la observen allí, ¿no? No hay que buscar tantos textos para ver lo que se plantea en la etapa en que vivimos. Y esto va a marcar, óigase bien, va a marcar el planteamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Características. La primera característica es el exagerado hiperindividualismo en el cual estamos. Todos sabemos que existe una concepción individual exagerada y que evita precisamente ese carácter colectivo necesario para una mejor sociedad. Precisamente en el tema de pandemia, ahora con el COVID-19, precisamente lo que ha pasado, la falta de liderazgo, se obedece, dígase bien, a la falta de un concepto colectivo. Diferente a lo que ha hecho, bueno, en su forma de gobierno, lo que ha hecho China, y ha tenido una mayor eficacia. Pero, seamos claros, en la parte de Occidente, el hiperindividualismo ha llevado a que no haya un mejor control del tema de pandemia, y sobre eso pues hay mucho que se puede decir, pero bueno, lo importante es entender ese punto. Otra característica importantísima, para no ser tan extensivo, es, óigase bien, lo pragmático. El mundo actual es pragmático, el mundo actual es el del aquí, del ahora, de resolver problemas, de solucionar problemas. Ahí está el mundo. Y subrayo esa palabra, o esa frase, resolver problemas, solucionar problemas. El mundo es eso, es práctico, es pragmático. Por lo tanto, entienda, y de una vez le adelanto, que esta respuesta a esta gran pregunta esencial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va a tener ese contenido de respuesta en un mundo pragmático. Cualquier respuesta tiene que ser pragmática. El mundo es del aquí, del ahora. Insisto, de resolver problemas. Y en esto hay un punto importante, es que implica analizar el discurso de los dogmas. Implica analizar la dogmática. Circunscrito en el derecho penal, tenemos que referir necesariamente a la dogmática. Y ahí viene una cuestión. Existe claridad en este mundo actual que los dogmas, óigase bien, están desgastados. Ustedes recordarán que en el 2009, cuando se posesiona Barack Obama, lo primero que dijo es: los dogmas están desgastados. Y en efecto existe un consenso casi que universal que no pueden haber en este mundo actual verdades absolutas, porque ustedes saben que el dogma es una verdad absoluta. Por lo tanto, no puede haber verdades absolutas. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta esencial, óigase bien, de responsabilidad penal de las personas jurídicas,
no puede estar, oígase bien, de forma casi que, lo diría de forma casi que como concepción en la dogmática, o al menos desde el punto de vista absoluto, valga el jueguito de palabras. ¿Por qué los dogmas, como verdad absoluta, son y están desgastados? Eso es tal, somos adictos, nos volvimos adictos al pensamiento dogmático y no queremos salir de allí. No queremos salir de allí, no, nos volvimos adictos al pensamiento dogmático. Y en esto adopto una postura bastante antidogmática. Yo creo que dar una respuesta a este mundo pragmático, que es un mundo de eficacia, el mundo tiene que ser un mundo de eficacia. Si ustedes observan, como lo vamos a referir ahora, los consensos, los acuerdos, la mayoría buscan que hayan medidas proporcionadas, medidas disuasivas y medidas eficaces. El mundo requiere de eficacia, el mundo requiere de lo que opere, que funcione, no de dogmas, que hace que se estanque. Y yo siempre he dicho de forma un poco ligera, la dogmática ha tenido secuestrado el derecho penal y no lo ha dejado avanzar. Porque ya es hora, ya se ve que el derecho penal madure. Ya es hora que el derecho penal madure. Y el derecho penal al madurar va a establecer prioridades. Hace mucho rato, publiqué un trabajo en el cual señalaba que realmente el derecho penal no ha hecho las cosas bien. Y en esto le da razón clarísima a la criminología crítica de Barata y sus seguidores, en la cual está claro que el derecho penal desde ese punto de vista es violento. Porque el derecho penal ya dejó de ser restrictivo. El derecho penal tiene que dejar esa venganza y buscar otras consideraciones. Y en este espacio, óigase bien, en esta etapa de la historia, en la cual hay una incertidumbre, razón tiene Zygmunt Bauman cuando habla de la sociedad líquida, el mismo Lipovetsky, que es una postura de una sociedad gaseosa, y mi postura, óigase bien, que estamos en elaboración, yo creo que estamos en una sociedad y la idea es una sociedad plasma. Sobre ese punto trataremos en otra ocasión. La sociedad plasma. Ese es el punto a seguir. Pero por ahora, oígase bien, lo que genera, como dice Alan Greenspan, un texto gordote pero muy interesante, la era de las turbulencias. Tenemos un mundo de crisis. Yo creo que la idea de Beck, recuerdan ustedes a Ulrich Beck, con la sociedad del riesgo, un texto muy interesante, ¿no? Y el último trabajo de la generación global y el texto post-mortem que le han publicado sobre la metamorfosis del mundo, que es bueno que lo lean para ver cómo están cambiando las cosas. Pero lo importante es señalar que esta incertidumbre en la cual estamos, hay claridad también sobre eso. Ya no hay poste de referencia. Y ese es el análisis brillante que hace Bauman. No hay referencia, es líquido. Ya no hay referencias. Eso implica que, fíjense bien, que esta incertidumbre necesitamos ser preventivos. Mire allí otro punto de respuesta a esa gran pregunta de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Óigase bien, preventivo. Por lo tanto, el derecho penal que va a dar esa respuesta tiene que ser preventivo. Dejó de ser restrictivo, dejó de ser violento. El derecho penal tiene que ser preventivo. Ya entenderán, o vamos a ir entendiendo, por qué su fundamento está en los compliance, en los programas de cumplimiento, esa respuesta, en lo cual nos lleva, oígase bien, a entender que la finalidad es la prevención. Por tanto, esa disciplina que vamos a utilizar
el primer factor es preventivo. Ante la incertidumbre hay que ser preventivo. Lo que está pasando con la pandemia, que la pandemia nos toma de sorpresa, pero era porque no teníamos un criterio preventivo. Solamente hemos hecho en los últimos tiempos, y también en el derecho penal, parcheos dogmáticos. Cada vez que surge un inconveniente, una no respuesta, pues buscamos un parcheo dogmático, pero no estamos dando en el punto. Y el derecho penal le falta dar en el punto. Es cuando establezca prioridades. Y la prioridad es prevenir, oígase bien. El derecho penal no puede ser más ese derecho de venganza como lo estoy diciendo. Bien. Una cuestión que bastante genera polémica y que me ha generado mucha crítica es que hay que tener en cuenta que la respuesta no está necesariamente en la filosofía. Ojo con esto. No como pensamiento, ojo, no como pensamiento, como disciplina del conocimiento, no puede haber respuesta para esta temática en la filosofía. Y observen ustedes, recuerdan o recordemos el problema del tranvía, que además la filosofía no ha podido dar respuesta. ¿No? La filosofía ocupó un papel central, claro que sí, y sigue siéndolo, importante, muy importante, pero en estos momentos no ocupa el papel central. La filosofía, claro que sí, fue determinante para los conceptos democráticos, fue determinante para las muchas ideas del pensamiento, pero esta nueva realidad ha llevado a que se ha quedado corta. Esto no solamente lo digo yo, lo dicen los mismos filósofos. Mario Bunge, antes de su muerte, tenía una frase muy importante. Decía, oye, la filosofía no ha muerto, pero está bastante enferma. Mismo Habermas dice, en una entrevista que le hicieron en Colonia, en la cual mencionaba que con los avances de la ciencia y la tecnología, lo que conocemos como filosofía o conocimiento ya no será la misma. Y tiene razón. Entonces, mire, ese pequeño ingrediente ahí vamos teniéndolo en cuenta para poder ir mirando el análisis que queremos hacer sobre la respuesta a la pregunta esencial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para ver si es posible el cambio de società delinquere non potè a società delinquere potest, o sea, si la sociedad delinque y que si es posible. Bien, entonces, ingrediente importante de este nuevo mundo, esas características clarísimas de cómo vamos metiendo ingrediente para poder determinar y llegar a saber si estamos en el tema central. Otro punto importante de esta etapa de la historia actual, la que vivimos, la que estamos ahora, la que cuando salimos a la calle las encontramos, que es la realidad, ¿no? Es una cuestión que ha estado la dogmática también, que ha estado siempre, no ha estado acorde con la realidad. Tenemos que ser más reales. Y por eso surge un movimiento grandísimo, el realismo crítico, que tiene mucho planteamiento y que confluye en el discurso pragmático, en la postura que venimos diciendo hace mucho rato, en la cual la respuesta de una responsabilidad penal de las personas jurídicas estará dentro de un discurso, un derecho penal pragmático. Ojo, y por ahí manifiesto que hay una pragmática moderada también, porque tampoco puede exagerarse, ¿no? Todos los polos, todos los extremos son a veces perversos, pero necesitamos una respuesta pragmática. Óiganse bien, pragmática. Y por eso venimos hablando de la necesidad de un derecho penal pragmático. En este caso, de un planteamiento moderado. Y otro punto importante, y ya nos acercamos a la temática, que el mundo actual está manejado o concebido por un planteamiento de la ciencia y la tecnociencia. Ustedes saben, eso lo sabemos todos,
cómo la tecnología la avanzada ha venido determinando nuestras vidas. Hay un texto interesantísimo que siempre lo recomiendo, de Manuel Castells, sobre la sociedad de la información, que plantea, la verdad, plantea de que estamos en un mundo nuevo. Eso lo sabemos también. La internet revolucionó todo, y ahora más con el blockchain, ¿no? Ahora, y si se dice la revolución 4.0, que en otras partes le dicen internet 4.0, con sus nuevos 10 mandatos que se plantea, el machine learning, el tema de la robótica, el tema de la inteligencia artificial, el tema del cloud, ¿no? Y muchos más que están marcando y que hace bien y están direccionando nuestras vidas en estos momentos, y tenemos que controlar. Tenemos que ser preventivos con eso. Toda esa influencia, no sé si recuerdan, lo tienen que recordar, el caso de la robot más inteligente, no sé si es robot hombre o mujer, pero el caso de Sofía, el tema de la tecnología Watson, el tema del robot Ross de Toronto, y muchísimas más concepciones del éxito de la inteligencia artificial, y que hay preocupación por los contenidos éticos, por poner el límite ético a este matiz de la inteligencia artificial. Es tanto así que hay muchas disposiciones en torno al límite de la inteligencia artificial, de poner el límite y el límite es la ética de la inteligencia artificial, como está el Call Room, que es el llamado de Roma, en la cual pide que le pongamos pronto límites a esa inteligencia artificial, que es el contenido ético. Y en efecto, el punto que quería mencionarles es el mercado. El mundo actual, y hace bien, está dominado por el mercado. Bueno, siempre ha estado, pero el mundo actual está dominado por el mercado. Y el mercado traduce empresa. Hace mucho rato la preocupación estaba en que el individuo era el más promotor, que hace bien, si se puede decir, de los riesgos. Pero de un momento a otro, que ocupa el papel central de los riesgos es nada menos ni nada más que las empresas, las agrupaciones. Entonces, si el papel central está en el mercado, igual empresa, y empresas son las protagónicas, óigase bien, ahora mayormente de los riesgos, pues hay que buscar la manera de controlarlos. Y la manera de controlarlo es la respuesta que tenemos que dar para poder solucionar. Porque acuérdense lo que les decía, que una característica del mundo actual es que debe haber una postura de solución de problemas, resolver los problemas. Entonces, claro, en el mercado, incluso hay un estudio del Max Planck, de la ciudad alemana de Friburgo, en la cual he tenido la oportunidad de estar allí, una biblioteca fantástica, y tiene un estudio que el 80% de los delitos socioeconómicos se cometen por y dentro de una empresa. Si usted observa los grandes escándalos financieros, los grandes escándalos de corrupción que se están dando en los últimos tiempos, siempre está por medio una empresa. Y hay montones de casos, el FIFA Gate, está el escándalo de Siemens, está casi 1000, y en Colombia más. Como ustedes saben, hay tantos carteles como puede haber letras del abecedario: cartel del lulo, cartel del cuaderno, cartel de la seguridad, cartel del hueco, etcétera, etcétera. Siempre el grupo, siempre la empresa. Y el más sonado de todos, que todos lo conocen, el caso Odebrecht. Incluso siempre digo que es un descarado esa empresa que demandó a Colombia. No se dieron cuenta que demandó a Colombia. Esa debilidad traduce a algo importante que debemos tener en cuenta en esa respuesta. Y diríamos que
¿Para qué hablar tanta teoría, si la tenemos allí para responder? Pero no es así. La evolución de la teoría del delito, aprendemos nosotros lo aprendemos en el pregrado, y voy a hacer un recordar, y también voy a puntualizarle algo que yo analicé cuando estaba trabajando la temática, cuando empecé a trabajar la temática, un libro que publiqué en el 2006 con la editorial Ibáñez. Publiqué el texto sobre la exigencia de un método en el debate actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y con una preguntita: ¿tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas? Allí hay que tener en cuenta, óigase bien, que este discurso de respuesta, a ver si lo damos con la herramienta que tenemos. A ver si lo damos con la herramienta que tenemos. Resulta que si ustedes hacemos un análisis, y esto quiero que me sigan, toda la evolución de la teoría del delito, además que el discurso dogmático, está desde Frank von Liszt y Belling con la escuela clásica. Además, Lee estaba de acuerdo con la responsabilidad corporativa, oígase bien, ¿no? En los textos aparece de manera general, aparece su planteamiento y permite, oígase bien, esa idea. Sin embargo, su fundamento de la escuela clásica pues tiene unos elementos que no permite el desarrollo claro de una responsabilidad penal corporativa. Luego aparece la escuela neoclásica. Además, un ingrediente: en este mundo no hay grandes escuelas ya. Ojo con eso. Hay interpretaciones, pero ya no hay grandes escuelas. Pero sigamos. La escuela neoclásica con Mesgar, el mundo Mesgar, cuando el causalismo valorativo y empieza el análisis que se le hizo. Incluso hay un texto se lo recomiendo, de Muñoz Conde, Francisco Muñoz Conde, en la cual señala y cómo analiza y ausculta, oígase bien, que Mesgar también tuvo ideas clarísimas con el nazismo. Un poco vergonzoso, pero el brillante profesor español lo analiza y determina que efectivamente Mesgar tenía esas ideas del nazismo. Luego aparece el trabajo brillante de Hans Belze con el finalismo, en sus estructuras lógicas, objetivas, un sistema cerrado, y obviamente su planteamiento pues no dejará que se permee un discurso de responsabilidad penal corporativa, ¿no? Por lógica. Luego aparece el posfinalismo, y casi no se estudia en las universidades, con Zielinski. El único que lo siguió creo que es un profesor argentino, Marcelo Sanzinetti, brillante penalista argentino, pero ha pasado esa escuela de manera casi que sin sonido, no ha sido ruidosa. Y luego aparece lo modernamente, que es el funcionalismo, con el funcionalismo radical de Jacobs y el funcionalismo moderado de Klaus Roxin. Sin embargo, toda esta evolución dogmática no da respuesta prácticamente al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero con un ingrediente importante, fíjate, importante, y ahí pues va el trabajo de investigación que elaboramos en el 2006. Cuando empezamos a analizar esta temática, desde el 2002 más o menos, mucho antes, 1998, claro, la idea ¿cuál era? Buscar un método. Todos tenemos claro que es un método. Buscar el método. Y empezamos a analizar, a hacer todo el recorrido, y encontramos que el autor Hirsch, finalista, está de acuerdo con la responsabilidad penal de las personas. Estaba de acuerdo, bueno, ya murió. Estaba de acuerdo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y Jacobs, que es funcionalista radical, en sus inicios, dijo que sí. Luego, en un texto, ojo,
un texto, un escrito, un artículo en homenaje a otro alemán de apellido Liedersen, dice que no, que lo que única que son, oígase bien, que se le puede imputar son las personas físicas y no las personas jurídicas. Por ahí escuché, a manera de chisme, que ya está cambiando de criterio. ¿Qué es lo que me lleva a todo esto? Es para determinar una cuestión que quede clara también. Una cuestión es que, óigase bien, la respuesta no está en la dogmática. Este es un problema político-criminal. Ojo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas atiende a razones político-criminales, no una respuesta dogmática. Y ahí es el gran problema que hay, incluso en la legislación española, que hay una antinomia, como lo dice mi amigo y profesor Miguel Abel Soto. Hay una antinomia penal cuando se refiere a, oígase bien, a los programas de cumplimiento. Creo firmemente que son razones político-criminal y la respuesta tenemos que mirarla en otro lado, no tanto en la dogmática. Queda la camisa muy forzada, para esa respuesta. Y hay una cuestión que queda también claro, y recordemos que el objeto, el método y la legitimación del derecho penal ha sido trasladado de manera indefectible, oígase bien, a la política criminal. La respuesta, oígase bien, y reitero, lo digo por enésima vez, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas atiende, oígase bien, a razones político-criminales. Que quede muy claro esa parte. Razones político-criminales. Y esto lo empato con una cuestión, recuerdan ustedes la reunión de Davos, en 2017, en la cual requiere que cualquier transformación, cualquier cambio de paradigma, como es el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tiene que tener tres elementos importantes. Yo lo asimilo. Ojo, asimilo. En Davos no han hablado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Solamente estoy hablando de los puntos que se tuvo en cuenta. Cualquier transformación, y esto es una transformación, debe tener tres elementos: ética, legitimidad y bien común. Si ustedes observan todo el derecho penal, no veo un código que diga, hoy atendemos el bien común. Y eso es una preocupación grandísima de Christian Ferber sobre el bien común. Tiene todo un movimiento, me parece interesante que así sea. Toda disciplina, todo lo que hagamos, cualquier consideración que hagamos, debe atender, oígase bien, al bien común. Y debe haber un contenido ético. Y eso es un elemento también que hay que tener en cuenta en esta temática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La ética. La ética. Viene la discusión de qué es la ética, y ahora hay un montón de consideraciones en la filosofía sobre qué es la ética. Pero que siempre puntualizo esto diciendo que realmente lo ético es lo que haga sufrir al otro. Punto. Eso es lo ético. Habrá su distinción, discursos morales y toda esa cuestión. Aquí no se trata de moral. La solución de esto no se da en la moral, ni en la filosofía, ni en la dogmática. Esto es una decisión política. Y ustedes recordarán que el derecho, oígase bien, sobre todo el derecho penal, es político. Mucho cuidado con eso. Asimismo, un trabajo que publicamos, un homenaje a Barata, siempre ahí retomo la idea de Klaus Tiedemann, la cual ratifica, oígase bien, la idea de que el derecho es político. Pues bien, miren cómo vamos llegando a la preocupación. Hay una preocupación, hay un consenso de que tenemos que responsabilizar a las empresas. Bueno, ¿de dónde viene todo este cuento? A la idea que hay que darle solución al tema de la empresa y sus riesgos. Ahora, más que riesgo, les decía que la obra de Beck, de la sociedad del riesgo, más que riesgo, estamos en crisis.
Creo que estamos en una sociedad de crisis. Hay crisis de todo en estos momentos. Y en esto también lo van a ver después, lo vamos a ver después, lo vamos a analizar, que la crisis realmente también está en el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este discurso de respuesta, que vuelvo y digo, no tan adecuada, porque estamos tomando de la dogmática, yo no estoy diciendo que desechemos, pero sí hay que repensar. Yo creo que hay que repensar un poco, porque hay herramientas que ya no son suficientes para resolver un problema macro como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ahí viene la discusión eterna, ¿no? Cada vez que se toca esta temática, todo el mundo se toca la temática de no acción, que las personas jurídicas no actúan, son entes ficticios, por lo tanto el discurso de que se habla siempre que son ficticias, que habla siempre que no son reales. Y ahí viene el discurso de, bueno, ¿y qué es lo real? Sin embargo, hay que tener en cuenta que, y sabemos que las empresas son tan reales que producen riesgo, son tan reales que están metidas en todas nuestras vidas, y son tan reales que hay que atajarlo, hay que solucionar su problemática. Claro. Entonces, el discurso de no acción, que no pena, no culpabilidad, creo que ese discurso ya está superado. La discusión actual, oígase bien, está basada en su fundamento, que ya está claro que son los programas de cumplimiento, los compliance programs, los programas de cumplimiento. Esa es la discusión, y ahí estamos focalizados, y todo lo que estamos en esta temática estamos centrados en este punto. Esa discusión es un problema de dogmática, ¿no? Y como les decíamos, esto es un problema político-criminal, y no va a terminar nunca. Mire para lo que pasó con la doctrina alemana, brillante, envolvente, excelsa. Tardaron casi más de 30 años discutiendo qué era acción final, acción causal, etcétera, etcétera, para determinar realmente acción es lo que jurídicamente es relevante para, en este caso, para el derecho penal. Punto. Entonces, a ver, quede claro, en el estado actual de la discusión de la temática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se puede dar por superado el discurso de no acción que se le criticaba, de no pena, de no culpabilidad. Y una cuestión clara, semántica. El tema no es responsabilidad, no es culpabilidad de las personas jurídicas. La pregunta esencial es responsabilidad de las personas jurídicas. Por lo tanto, el criterio es responsabilidad. Y ahí va la discusión. Unos elementos que se están dando, ¿no? Que se están dando es tener en cuenta, hágase bien, que cada segundo que pasa nos convencemos, óigase bien, que el problema de la empresa y su responsabilidad penal no podemos resolverla con las herramientas que tenemos desde hace décadas. Tenemos que buscar otra herramienta, una herramienta más eficaz, más robusta. Y ahí está en los compliance programs. Bien. Ahora bien, hay unos puntos que siempre los manifiesto. La decadencia, oígase bien, de la dogmática. La decadencia de la dogmática. ¿En qué se basa? En algunos puntos. Uno, que bastan observarlos. Uno, los consensos. La negociación, los preacuerdos los tenemos nosotros desde el 2005, con la ley 906 de 2004, que entró a regir en el 2005, que trae la figura de los preacuerdos, los pre-bargaining a nivel americano. No se discute casi ya el tema de la dogmática. Desde el 2005 para acá, y soy abogado litigante, no he visto un caso de error de tipo, error de prohibición, que se aprende tanto en la parte general del derecho penal. No ha habido un caso de discusión sobre eso. Basta realizar un preacuerdo, esté o no esté de acuerdo, y se resuelve de manera, desde el punto de vista procesal. Se resuelve de manera procesal penal a través de la figura de una domiciliaria, etcétera, etcétera, una disminución o una rebaja punitiva considerable, y toda esa cuestión se resuelve el problema desde el punto de vista procesal. Asimismo, por ejemplo, como lo ha hecho Estados Unidos de manera primigenia,
que no parte de una teoría criminal, sino que lo resuelven en el procedimiento criminal, y lo que hacen en la latitud americana, norteamericana, es arrinconar a las empresas para los directivos, y al final la empresa termina negociando. Pero no reventar, el sistema no permite reventar tanto a las empresas. Obviamente siempre las multas son exageradas, pero le da la oportunidad de corregir esa falla. Ojo con eso. Si usted observa en el caso del Fútbol Club Barcelona, la rebaja punitiva de la multa de 5.5 millones de euros por la contratación de Neymar obligó a que, oígase bien, para poder obtener esa rebaja, que el Fútbol Club Barcelona implemente de manera eficaz un programa de cumplimiento. Y ahí la importancia de no tener un derecho penal de choque, de venganza, sino un derecho penal preventivo, derecho penal pragmático. ¿Qué quede? Punto. Entonces, los síntomas de la decadencia, de la enfermedad de la dogmática, están precisamente en los consensos. ¿Y eso lleva a qué? Que a mi postura, nuestra postura, que hay que construir un nuevo edificio. Un edificio para las agrupaciones, un edificio para las personas jurídicas, un edificio para este nuevo sujeto que es la persona jurídica, este nuevo ciudadano que son las personas jurídicas. Hay que construir un nuevo edificio, y en ese curso se está. Unas nuevas reglas, unos nuevos elementos, porque al final lo que ustedes saben, que la dogmática realmente se ha convertido en un juego de conceptos, pero no da una respuesta esencial. El concepto de delito que conocemos nosotros, en una acción típica, antijurídica, culpable y punible, realmente no es la esencia del delito. No es la esencia del delito, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro. Y hay un ingrediente claro, es la adaptabilidad, la adaptación. Debe adaptarse las normas, las ideas cada vez que surja un problema. Tienen que haber normas abiertas, flexibles. Hombre, sin caer tampoco en el utilitarismo, ¿no? Eso hay que tener claro el punto. Por eso venimos diseñando de forma un poco atrevida, venimos diseñando la idea de que el derecho penal tenga un nuevo fin, incluso cambiar el concepto de derecho penal, de la idea semántica, por un derecho mejor, más aproximado al derecho criminal, pensar en un nuevo fin del derecho penal, no desde el punto de vista de que sea una expectativa de la norma, como hace Giacomo, ni tampoco que sea solamente la protección de bienes jurídicos, sino que vaya más allá. Que el derecho penal tiene que no solamente proteger, también tiene que respetar, también tiene que remediar, que son los tres elementos importantes, cruciales, en una idea clarísima que está los principios de Ruggie, ¿no? Los principios de Ruggie, que como ustedes saben, en esta etapa de la historia hay una preocupación ingente por los derechos humanos, y allí están los principios rectores de la ONU, los principios de Ruggie, que trae ese norte de respetar, proteger y remediar. Eso es importante. Ahora, la cuestión del método. El método que se diseñe tiene que haber necesariamente un método pragmático, y para ser un poco moderado, hemos planteado y estamos planteando un método racional pragmático. Eso es importante. El concepto del discurso de legalidad, y allí juega también la tipicidad, hay que pensar en un discurso más de legitimidad, más que de legalidad. Cuestión importante. Hace años, en los años 96 más o menos, publicamos un trabajo sobre los equitipos penales, la equitipicidad, en la cual rompe con el principio de legalidad. Y si hay que romper con la legalidad para hacer justicia, pues hay que romper con esa legalidad. Ese discurso de que el juez está ceñido al imperio de la ley, está ceñido a lo que diga la ley, ese discurso en nuestros tiempos actuales debe ser cambiado. Hay una providencia clarísima de la Corte Suprema colombiana, Sala Laboral, en la cual manifiesta que el juez moderno, y hace bien,
El juez moderno es aquel que se puede apartar de la legalidad, pero para hacer justicia. Y eso es legitimidad. Es un nuevo elemento. No estamos basados, ya se bien, en estricta culpabilidad, más bien en responsabilidad. La ley Sapin II de Francia, Sapin, dentro de los requisitos está que no requiere culpabilidad y permite, óigase bien, diferir el juicio, como lo hace los Estados Unidos. Importantísimo. Un contenido más pragmático. Lo pragmático implica resolver el problema. Lo pragmático implica ser preventivo. Y esto es lo que pasa con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cuál es el tema? Tema político también. Que la inversión en prevención es mayor que la de castigar. Además, que ustedes saben que el por qué castigar del derecho penal no ha sido resuelto por nadie. No ha sido resuelto por nadie. Y desde el punto de vista de política internacional, de política de Estado, prevenir, la inversión en prevenir es mayor que castigar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que falta mecanismos de prevención. Y si la prevención falla, pues más prevención. Ojo con eso. Es las nuevas situaciones que se están pensando en los últimos tiempos. Ojo con eso. Importantísimo. Entonces, de manera conclusiva, queda claro. Hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es hablar de su fundamento, que son los programas de cumplimiento. Compliance. El criminal compliance es el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Importante eso. Cada vez que les voy diciendo, que quede claro. Muy importante. La camisa de la dogmática, ya saben bien, no se ajusta muy bien a la empresa y sus riesgos. Punto. Ahora bien, el discurso continúa, hay discusiones claras porque se está discutiendo donde no es. Y claro, eso lleva a traer muchos problemas. Hablemos del tema más importante, hablemos de su fundamento, de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es necesario, lo venimos diciendo, porque es necesario para no generar tanta impunidad, necesario para poder ayudar a la sociedad. Es necesario la responsabilidad para hacer las cosas correctamente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para hacer las cosas éticas, las buenas prácticas, en un estado donde la empresa tenga una responsabilidad social, en un estado donde hay una responsabilidad corporativa, en un estado donde las empresas hagan las cosas correctamente, obviamente el producto va a ser bueno. Y esto cobija a todos los sectores. El sector farmacéutico, el sector minero, el sector tecnológico, el sector financiero, etcétera, etcétera. Un buen producto que al final lo que buscamos es que haya un buen producto en todos los sentidos. Creemos y seguimos firmes y convencidos, y ya sé bien, que un buen fundamento, la elaboración de un eficaz programa de cumplimiento, las empresas van a funcionar mejor, además van a ser exitosas, además va a generar dinero, porque el carácter del programa de cumplimiento no solamente es para prevenir riesgos penales, no solamente lo tengo para prevenir riesgos penales, hombre, de manera eficaz, estoy hablando que sea eficaz, sino también de manera reputacional. Una empresa que tenga un programa de cumplimiento, óigase bien, será seria, será responsable y va a tener el plus reputacional que genera para una empresa. ¿Qué genera? Pues genera más dinero, más ganancia, que al final lo que hace cualquier empresa. La empresa es para ganar dinero, sino que hay que ganar dinero responsable. Y para eso está el fundamento de esa responsabilidad, además de cumplir con los acuerdos internacionales, los convenios internacionales
que dan origen a este tema y a esta necesidad. Pero es necesario, creo, que tener una herramienta eficaz, robusta, como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que la economía, por caso Colombia, estaría en mejores condiciones. Creo que si existiese una responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los sectores, oígase bien, tendría el control de este despilfarro que ha habido en el tema pandemia, que hay contrataciones por doquier de manera irresponsable y que llegan a ser prácticamente a un factor de corrupción, se había podido evitar. Incluso se habla de manera jocosa, quizás y un poco seria también, que la crisis del 2008 de España, económica, realmente no había ocurrido si existiese, oígase bien, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque como ustedes sabrán, España regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010 y luego la perfecciona, un poquito de precisión técnica legislativa, en el 2015, pero aún así creo que el mundo actual, con una excepción un poco clara de Estados Unidos, con ciertos matices que hay que también pulir, pero el mundo actual, la verdad, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que estamos en primera fase. Hay una primera fase porque el reclamo, al menos desde el punto de vista nuestro, es sobre una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Ojo, autónoma de las personas jurídicas, que requiere sus reglas. La bibliografía es abundante en estos momentos sobre la temática. Los partidarios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ahora es mayúscula. Recuerdo mucho que cuando empezamos a estudiar la temática, pues realmente los partidarios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como lo dice Zubaldía Espinar, que caíamos en un taxi. Ahora no, ahora es además de reconocimiento del texto legal, pero en el caso de España, por ejemplo, ahora casi todos. En Colombia todavía estamos en la lucha, todavía hay resistencia de admitir una responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hay parte de la doctrina que no está de acuerdo, que cree que puede solucionarse por la vía administrativa, tal cual. Creo que acaban de presentar un proyecto el gobierno actual, un nuevo proyecto, y reitera responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Nos apartamos de manera clara que definitivamente se requiere una responsabilidad penal de las personas jurídicas para el caso Colombia. Es nuestra realidad, quizás en otras regiones, por ejemplo el caso de Alemania, que lo soluciona en el derecho administrativo sancionador, este problema de las empresas y sus riesgos, pero Alemania es Alemania, Colombia es Colombia. Entonces necesitamos un mecanismo más robusto, que sería a través de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sugiero y hemos sugerido que toque todos los sectores. Colombia es un país que tiene empresas, la mayoría son pymes, pero habrá que controlar esta parte, hacer más difícil, más complejo el fenómeno que nos tiene bastante complicados, que es el tema de la corrupción. Entonces necesitamos un mecanismo fuerte para el caso Colombia. Es importantísimo. Y en eso hemos estado en la lucha desde hace más de una década, sugiriendo, dígase bien, que se regule la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. En el 2016-17 estuvimos enviando el único proyecto académico que había hasta el momento de una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, que lo bautizamos como el proyecto Howard, sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, y fue difundido, publicado por Ibáñez, y fue difundido, dígase bien, a la mayoría de las instituciones, Corte Constitucional, Corte Suprema, Procuraduría, casi todo el Consejo de Estado. Enviamos 50 ejemplares a cada institución y lo difundimos de manera gratuita
para toda la comunidad a nivel Cali, Bogotá, Medellín y otros países y a nivel internacional. Con fortuna, quiero señalar que el proyecto, bueno, en la Procuraduría unida al presidente actual Duque presentaron un proyecto que fue archivado, no hubo debate y afortunadamente el proyecto que le mencioné, el proyecto Howard sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha sido presentado por el senador Juan Luis Castro Córdoba este 30 de julio y pues estamos esperando que haya ponente. Efectivamente es el proyecto nuestro que está allí y esperemos que haya ponente para que se dé el debate y Colombia pueda adoptar una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es importante tener en cuenta, oígase bien, que la responsabilidad de las empresas es una exigencia de los acuerdos y la mayoría de los organismos internacionales que tienen que ver con nuestro país y que hacemos parte, como el caso de la OCDE, que ustedes recordarán que ya somos el miembro 37, perdón, tenemos el miembro 37 de la OCDE, le llama el Club de las Buenas Prácticas, el Club de los Ricos, y yo he criticado esa parte, que cómo somos el Club de los Ricos, cuando resulta que en La Guajira se mueren niños de hambre. Sin embargo, hacemos parte del Club de los Ricos, el Club de las Buenas Prácticas, el Club de la OCDE. Cosa paradójica. Pero esa vinculación, ser parte, ser miembro, nos obliga a que se adopten medidas para responsabilizar a las personas jurídicas. No se dice que tiene que ser penal. Ojo, no se dice que tiene que ser penal. Es decir, hay la opción, dependiendo del orden jurídico interno, que será por la vía administrativa, por la vía penal, por la vía civil. Colombia, con la ley 1778 de 2016, que fue el requisito para ser miembro de la OCDE, realmente pues, nos adoptamos una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para unas empresas que nunca va a operar. De hecho, hay un solo caso, el caso INASA, condena la Superintendencia de Sociedades, le impone una multa de casi, creo que 5.008 millones de pesos por soborno transnacional. Hasta ahí nomás, ha sido realmente una ley inoperante. Además que recordarán ustedes que la ley 1778 de 2016 es producto del proyecto de ley número 159, creo, del 2014. Ese proyecto pasó sin son ni tron. No fue discutido un 21 de diciembre, en la cual a través de la figura de la conciliación, pero si usted busca apta de discusión, álgida de un tema tan importante y crucial, que es la responsabilidad, así sea administrativa, de la persona jurídica, no fue discutido, no fue claramente discutido. Y eso, Colombia se perdió una oportunidad de estar a la par. Vuelvo y repito, no es obligación, no está mandado a decir que los acuerdos internacionales o los organismos internacionales digan que Colombia tiene que adoptar o implementar una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero hay una cuestión clara. El control, que además por antonomasia el derecho penal, es que pueda dar respuesta a esa necesidad de tener medidas eficaces, proporcionadas y disuasivas. Medidas proporcionadas, eficaces y disuasivas. Eso lo hace el derecho penal. Es más que necesario. Tal cual como lo dice la Convención, véngase bien, de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Dice expresamente que las sanciones a las personas jurídicas deben ser eficaces, proporcionadas y disuasivas. Que quede claro esa parte. Entonces, hablar de la temática, oígase bien, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas implica meternos en su fundamento, que son los compliance. Claro, lo primero que tenemos que pensar, los compliance, ¿de dónde salió eso de los compliance?
Los compliance siempre han venido diciendo que es made in USA, es hecho en Estados Unidos. Y Estados Unidos maneja un discurso, el derecho anglosajón, que permite hablar de un discurso pragmático. De hecho, hay textos clarísimos en los cuales señalan de autores americanos, norteamericanos, en los cuales señalan claramente que el fin primigenio o la idea primigenia era de utilitarismo y pragmático. Expresamente lo dicen, claramente. Entonces, la respuesta que tenemos que llegar, ya se ven, hablar y mirar, es que definitivamente necesitamos un derecho penal pragmático. Pero ese fundamento del compliance, para ser un poco corto, es la discusión actual. Es la discusión actual. Y viene toda la temática del compliance, o los programas de cumplimiento. En Colombia se habla del programa de transparencia. En Argentina, por ejemplo, se habla del programa de integridad. En Francia, la compliance, la conformidad. Igual, independientemente de los nombres, lo importante es saber que las empresas tienen que tener ese punto. Y quizás que sea como en Perú. En la legislación peruana, la empresa que tenga programa de cumplimiento para efecto de licitación al Estado, con el Estado, es un punto. O sea, es punto. Tener programa de cumplimiento es un punto de suma, si lo tiene. Pero debe haber, creo yo, que tiene que ser obligatorio. Que sea obligatorio. Es decir, ninguna empresa salga a la vida jurídica, digo yo, nazca a la vida jurídica sin tener un programa de cumplimiento. Hay que ir a la cuna. Dejemos el reparcheo. Dejemos que ocurran las cosas después de. No, es que no tenía programa de cumplimiento. Entonces empecemos a elaborarlo. Ojo con eso. Entonces es mejor a la cuna, ir a la cuna, antes de exigir que tenga un programa de cumplimiento eficaz. Porque los compliance, oígase bien, no es un fin en sí mismo. Y se ha vuelto como un comodín. Por eso hablaba de casi posturas teoréticas. Se ha vuelto un comodín. Se ha vuelto un embellecimiento. Se ha vuelto una cuestión de belleza, cosmética. La mayoría de las empresas lo tienen. Sí, muy bonito, ética y cumplimiento, pero pues no es eficaz. ¿No? Entonces se necesita, oígase bien, que el programa de cumplimiento sea eficaz. Lo eficaz es lo que funcione, que opere, no sea un embellecimiento. Recuerdo mucho que hice una encuesta de mi asociación, la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial, la cual soy yo el presidente o el CEO. Hicimos una encuesta a 300 empresas en el Valle del Cauca, en la cual le preguntábamos si tenía un programa de cumplimiento, si quiera un programa de cumplimiento, y algunas me respondieron que no tenían que dar esa información. Algunos respondieron que eso era privado. Algunos respondieron que sí lo tenían, pero no iban a dar datos. Algunos dijeron, pero con esto dijeron que no. ¿A qué voy con todo esto? Que definitivamente el tema del compliance tiene que ser un tema fundamental. Yo tengo que saber que la empresa que me está dando el producto, que me vende el producto, sea una empresa seria. Y para eso es necesario mostrar su programa de cumplimiento. No hace parte del core business, no hace parte de la parte interna, dígase bien, de la empresa. Es mostrar sus buenas prácticas, es mostrar que hace las cosas correctamente, es mostrar que no es una empresa corrupta, es mostrar que es una empresa que habla y hace las cosas bien, las best practices, como hablan los norteamericanos, las buenas prácticas, hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es ética, es que haya ética en cada una de las cuestiones. Entonces, lo que venimos planteando es que el tema de compliance, que además se habla de que está en crisis, ¿no? Está en crisis porque pues ni siquiera ha ayudado un poco para lo que pasamos ahora con el tema de la pandemia, y ahora la preocupación que hace bien es analizar esos nuevos riesgos, es la preocupación, la focalización del problema del cumplimiento, del programa de cumplimiento, es definitivamente, oígase bien, definitivamente el resurgir, el reacomodar, el mirar estos nuevos riesgos, como el caso de la pandemia, que no hay comparación, y el factor sorpresa
se debió a eso también. Entonces, los programas de cumplimiento, el compliance, la preocupación central, los elementos que se tienen, no hay un contenido claro, pero ya hay un mediano consenso a nivel internacional de qué debe llevar qué elemento, y se ha tomado muchísimo de la legislación italiana. Chile prácticamente copió lo de la legislación italiana sobre los elementos del programa de cumplimiento, España también, y muchos países también han hecho ese símil, pero en realidad, de manera resumida, podemos entender que hay un consenso en los siguientes requisitos. De haber una matriz de riesgo, lo que se llama el mapeo de riesgos, y su evaluación. Hay que tener un código de ética, ¿sí? Un código de conducta. Tiene que haber una due diligence, una debida diligencia, importantísimo. Ahora está también el canal ético. Tiene que haber un canal de denuncia para dar respuesta a los whistleblowers, que es el delator empresarial, pero que está en discusión sobre su protección. Incluso en Europa hay una directiva que para que los estados se proteja, dígase bien, al delator, que es importante. Pero mire que todos esos elementos que son elementos político-criminales. El tema de la colaboración eficaz, que se requiere, que funciona, son figuras, instituciones político-criminales. Más que dogmáticas, son político-criminales. Todo ese sistema. Entonces, lo del compliance es importante, el canal de denuncia, y también la protección oígase bien, del delator. ¿Por qué? Funciona a través de razones políticas. La colaboración es un elemento súper importante en materia de política criminal. Tiene que haber colaboración, tiene que haber confianza, tiene que haber cooperación. Si no, no funciona. Entonces, allí está la temática. Todos esos elementos realmente son lo más consensuados. Hay otros por allí, por ejemplo, nosotros opinamos que realmente debe haber un departamento de crisis, y más aún con la pandemia, dentro de los programas, y hay una cuestión inmensa, y ahora hay una bibliografía abundante, grande, y hay por doquier sobre la temática del compliance, y que en buena hora también que se esté haciendo para todo conducir a un razonamiento ético, legítimo, y que sirva para la comunidad, el bien común. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, esos mecanismos, dígase bien, y esperemos, dígase bien, que el proyecto Howard sobre una responsabilidad penal de las personas jurídicas, que viene desde el punto de vista pragmático, como contenido pragmático, pues llegue a buen término, y que el programa de cumplimiento, que es su fundamento, pues sea una obligación desde ya. Hay una cuestión que me gustaría tratar, que es el tema de la autorregulación. El tema del compliance realmente es fruto de la famosa autorregulación, pero en los últimos tiempos esta autorregulación realmente se está quedando corta. Claro, lo que les hablaba ahora, espera que surja, el derecho penal solamente llega cuando ocurre el hecho, entonces venimos acostumbrados a eso. Entonces necesitamos un mecanismo preventivo, pragmático, que sea antes de, evitemos que ocurra, ¿no? Entonces la autorregulación lo que está logrando es que el daño se produce después. Llega el daño y entonces ahora sí empezamos a movernos y a tratar de buscar la manera de prevenir esa situación. Entonces la idea ¿cuál es? Que sea antes de. Y para eso la autorregulación está generando bastante descontento. Y hay un tufito de verdad, de inconformidad. Por eso en los últimos tiempos, incluso hay una propuesta del comisario de justicia Didier, en la cual propone para la Unión Europea, propone que haya una regulación obligatoria, dígase bien, para la debida diligencia en materia de derechos humanos y sostenibilidad. Sea obligatorio. Entonces estamos pasando en
el estado actual de la discusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance, estamos pasando de la autorregulación a la regulación obligatoria. Y me parece bien, me parece bien. Esos son más o menos los puntos importantes que se vienen tratando y que está en el margen de la actualidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el tema del compliance. En resumidas cuentas, que quede claro, no es un problema dogmático, sino que es político-criminal. El método no es dogmático, es racional, pragmático como lo proponemos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas está centrada en los programas de cumplimiento. La discusión de no pena, no culpabilidad, no acción, ya está superada. Que quede clarísimo, ¿no? El objeto, el método y la legitimación del derecho penal ha sido trasladado de manera indefectible a la política criminal, ¿no? El derecho penal, tal como lo conocemos, hace rato dejó de ser, vindicativo, de venganza, de restricción. El derecho penal tiene que ser preventivo, pragmático. Allí está la esencia de la respuesta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Necesitamos un derecho preventivo que juegue con la incertidumbre en la que estamos, con esta crisis de todo que hay. Una sociedad de crisis que tenemos en este momento requiere de un sistema o de un arma o de una herramienta preventiva. Y ese es el fundamento del compliance. La paradoja del compliance es que estamos yendo a riesgos penales, estamos buscando una venganza, estamos castigando fuerte o lo que sea, en algo que es preventivo. Es una paradoja, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo con aquellos que plantean que hay que darle muerte a las empresas, que hay que eliminar las empresas. Un Estado sin empresas no funciona. Lo que hay que buscar es mecanismos robustos, herramientas robustas, herramientas disuasivas que permitan, oígase bien, que este mecanismo, ese control de las empresas sea eficaz para prevenir factores o riesgos como la corrupción, como factores como el soborno transnacional y todos los elementos que podamos mencionar, incluso los mismos delitos. En el proyecto, por ejemplo, Howard se plantea que no solamente sea prevenir el soborno transnacional, el lavado de activos, el lavado de dinero o en su efecto la financiación del terrorismo, que es el querer de la política internacional de los Estados Unidos a través de la mayoría de sus disposiciones, como la FCPA, ¿sí? Y todos esos planteamientos que hacen la búsqueda de esto. No solamente es eso, hay que también proteger el medio ambiente, y ahora más con el tema de la pandemia, ¿no? Que el punto importante es la sostenibilidad y el tema de los derechos humanos también es importante, y poco a poco va a irradiar que el tema del compliance sea para todo, no solamente en un sector determinado, sino para todo, sino que, claro, debido al cambio de paradigma, pues se entiende que el número clausus es necesario, porque estamos cambiando las reglas de juego, estamos cambiando todo un derecho, implicaría irnos suave. Por eso es la exigencia, o más bien la necesidad de números clausus. Vamos empezando suave, ponemos ciertas conductas y luego pues vamos buscando más conductas, en la mayoría que tener el mayor impacto en la sociedad determinada, ¿no? Para el caso de Colombia, creemos que es necesario el tema del control ambiental, el tema de los delitos ambientales, el tema del lavado de dinero. Son temas o puntos importantes que hay que cubrir. Luego habrá que extender a otras consideraciones como los delitos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? El tema también de la tecnología, que ahora mismo a través de la pandemia pues se han dado casos de ciberataque, casos de la ciberdelincuencia, etcétera, etcétera, que es necesario controlar, pero por ahora al menos tener claro que no hay resistencia o poder lograr que la admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia sea o es una necesidad. Eso es importante. Bien, entonces
La parte del compliance, pues hay mucho que decir, la incidencia de las famosas ISO. Es importante que al menos una empresa tenga regulado, por ejemplo, la ISO 37001 para regular la anticorrupción, al menos que tenga el tema gestión a través de la 19600, la 19601, la 19602, y ahora creo que entra a regir, ya hay un borrador de la Comisión TC 309, hay un borrador que hace bien sobre la 37301, que viene como un efecto matrioska para todas las empresas y, oiga, hacer una cosa importante, en cualquier latitud va a servir. Se pronostica que la 37301, la ISO 37301, entra a regir en diciembre. Entonces hay que estar atento. Y cada vez que se esté sacando, va a saliendo normas que permitan que las empresas, regular las empresas para que los productos, o más bien prevenir los riesgos. Cada vez más, pero dentro de la perspectiva de todo lo que les vengo diciendo, dentro de la perspectiva de una necesidad hipermoderna, dentro de la perspectiva de un derecho penal pragmático, derecho criminal, si se quiere decir, pragmático, preventivo y que solucione problemas. Esa es la consigna al final, ¿no? Y que hay que reacomodar, repensar el tema dogmático, y si no, toca mejor no utilizarlo realmente, ¿no? Porque está desgastado. Y los fenómenos que, como le estaba mencionando, el infausto futuro de la dogmática está, fíjese bien, en los consensos o los preacuerdos, en los plea bargaining, ¿no? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, cómo este cambio de nuevo mundo va generando que la respuesta a los problemas sea de manera tratada de manera diferente. Y con esto quiero decir, no es que me moleste la dogmática, sino que me molesta el pensamiento dogmático. Me molesta esa adicción que tenemos. ¿Por qué? Porque estanca. El mundo es nuevo, es otro mundo. Tenemos un nuevo mundo diferente, que hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo lo planteó hace mucho rato Lincoln y muchos más. El mundo nuevo, los elementos, esa herramienta creada fue para una otra época. Estamos en otra época que nos rigen otros elementos importantes. Y así mismo tenemos que dar respuesta a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso que quede claro. Y sigue siendo, fíjense bien, un gran desafío, sigue siendo un tema que aún no está acabado, es un tema que aún lo estamos tratando, es un tema que requiere lo que dije al inicio de FEIMA. Es necesario, o hay necesidad aquí de unas nuevas ideas. Por eso tenemos que buscar nuevas ideas. Ha sido brillante todo el estudio que hay sobre la dogmática, impresionante. Pero este mundo actual requiere de otras respuestas, requiere de otro análisis. Y la que mejor ofrece esa situación es el planteamiento pragmático. Una pragmática moderada, como lo he venido planteando, también es necesaria. Es muy necesaria para evitar exagerado utilitarismo, para evitar que se violen también derechos. Es importantísimo, no olviden los principios de Ruggie, que las multinacionales, los principios de Ruggie lo que busca es que las multinacionales no violen derechos humanos. No va a pasar lo que pasó como Chiquita Brand en Colombia, o lo que ha pasado en casos como la Drummond. Mire, por ejemplo, les doy un ejemplo paradigmático, lo que pasó, por ejemplo, con el petrolero del Prestige en las costas de España, en la cual contaminó de fuel ese petrolero, y después de 11 años, con la herramienta del derecho penal individual, pues se condenó solamente al capitán por desobediencia y sin una compensación por ese daño ecológico que produjo. Entonces, creo que necesitamos una herramienta robusta.
Creo que necesitamos un derecho penal para las agrupaciones. Creo que necesitamos un derecho penal para autónomo para las personas jurídicas. Creo que necesitamos un derecho penal pragmático. Eso es una necesidad para darle solución a los problemas dentro de este mundo que es solucionar problemas. Cualquier mecanismo debe solucionar problemas y el derecho penal es un solucionador de problemas. Eso es importante. Hasta aquí les hablo de esa temática, hay mucha cuestión por decir, está todo en elaboración, como les decía, todo está en primera fase. Y les dejo ahí la inquietud sobre un tema que ha sido y ahora todo el mundo quiere saber de compliance. Es una cuestión que abarca ahora mismo en todos los sentidos. Incluso he manifestado que abarca la misma conducta individual. Yo creo que dentro de las cosas que estamos preocupados por ponerle freno a los riesgos de las empresas a través de la figura del programa de cumplimiento, los compliance program, pero yo creo que también deberíamos aplicar eso también para las personas individuales, ¿no? Frente a la postura de un ente, de un grupo, pues las personas individuales son determinantes y se requiere de una ética, se requiere de un trabajo serio, se requiere de un cumplimiento. Las personas individuales, si estamos conformados por personas individuales éticas, pues la empresa también va a ser ética y eso es determinante para la hora de la exigencia. Vamos a la ética también genera recursos, la ética también genera dinero, la ética es reputacional. Y eso es importante, ética traducida, óigase bien, a las buenas prácticas, al hacer las cosas correctamente. Y todo este movimiento del compliance, pues, ha tenido gran aceptación y es lo que preocupa actualmente en el mundo, en el mundo jurídico penal, sobre todo, pero es un tema que no es exclusivo del derecho penal. El tema del compliance no es exclusivo del derecho penal. Es un tema, es de los pocos temas que, primero, no es político, a pesar de que hay que resolver de forma política, en el sentido de la política peyorativa, ¿no? Es un tema realmente que sirve para la sociedad. Es quizás el tema más importante en este momento para la sociedad, para poner freno a la sociedad en el mundo actual. Pero, repito, y que quede claro, que no es exclusivo del derecho penal. El compliance es un tema que abarca todas las esferas, es transversal, abarca casi todas las disciplinas del estudio, casi todas, ¿no? Entonces yo los invito a todos que nos enamoremos del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vamos al derecho penal, que ofrece una mejor concepción, como lo dijo el Tribunal Español, en la cual que dice que los principios orientadores del derecho penal son los que mejor generan una mayor expresión y de confianza en el tema de las empresas. Entonces, vamos al derecho penal. Pero no vamos a ese derecho penal que conocimos viejo, restrictivo, vindicativo, ¿no? No, vamos a un derecho penal pragmático, un derecho penal preventivo, un derecho penal que busque, óigase bien, hacer las cosas correctamente, un derecho penal que busque, óigase bien, que prevenga riesgos, un derecho penal que busque el bien común. Y desde esa perspectiva es la que debemos puntualizar. Les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar un poco de esta temática y bueno, estamos abiertos al diálogo y vamos para adelante. Muchísimas gracias.